La interpretación es trasvasar mensajes de una lengua a otra, pero esto se puede dar de maneras diferentes. Es lo que llamamos las modalidades de interpretación. Y serían tres modalidades y una técnica que no viene a ser modalidad porque no estamos trasvasando mensajes con fidelidad, pero de la que también conviene hablar porque surge con frecuencia en servicios públicos y ámbitos comunitarios. Exacto, estaríamos hablando de la interpretación consecutiva, la interpretación simultánea, la traducción a la vista y el resumen, que es lo que decías que no era una modalidad. Ujú. Entonces, vamos una por una y hablamos un poco de las características de cada una y por qué existen, ¿no? Trasvasar mensajes es trasvasar mensajes. ¿Por qué existen diferentes modalidades? Tienen su razón de ser. Entonces, la consecutiva es la que nos encontramos con mayor frecuencia. Consecutivo significa primero una cosa, después la otra. Cuando interpretamos de forma consecutiva, recibimos el mensaje y después lo transmitimos en el otro idioma. Es algo que hacemos de manera natural y que se presta mucho a situaciones de diálogo. Una persona habla, la otra necesita esa información para poder contestar. Yo después de que ella hable, te trasvaso los mensajes. Esto es lo más habitual. También lo hablamos podría ser consecutiva larga de un discurso que ocurre pues en contextos institucionales. Si alguien tiene que dirigirse a un público y hace un discurso largo, pues la intérprete o el intérprete toma notas para poder restituir ese discurso, pero en interpretación en servicios públicos lo más a menudo es consecutiva de intervenciones un poquito más cortas porque es la que nos permite establecer ese contacto entre dos personas que están dialogando, interpretación de diálogo, interpretación de bilateral, interpretación de enlace, diferentes maneras de referirnos a lo mismo. Sí, es la más habitual, como comentabas, en los servicios públicos porque es la más sencilla también a nivel logístico. No se necesita equipamiento, solo necesitas al intérprete allí y que el intérprete tenga una libreta y un bolígrafo para tomar notas mientras la persona está hablando para después poder restituir el mensaje con fidelidad. Mm. Esa es una de las ventajas. El inconveniente es que como es consecutivo, en realidad estamos multiplicando el tiempo que se requiere para que todo el mundo pueda comunicar. Entonces, se tarda más tiempo cuando hay una interpretación consecutiva y es algo que hay que tener en cuenta al organizar un encuentro interpretado. Al haber interpretación se tardará más. Entonces, quizá esta sea la motivación de desarrollar la interpretación simultánea gracias a equipamiento técnico para que, para que no haya este inconveniente de la dilación en el tiempo. Sí, la simultánea es, como su nombre indica, interpretar simultáneamente a la vez lo que está diciendo el orador. Es decir, el orador está hablando y yo estoy interpretando al otro idioma prácticamente de manera simultánea. Digo prácticamente porque nos tenemos que esperar un poquito a entender qué es lo que están diciendo y efectivamente ahorra tiempo y también permite tener varias combinaciones lingüísticas, que creo también que fue una de las razones de intentar promover este uso, pues, por ejemplo, en organizaciones internacionales o conferencias. En los servicios públicos tampoco normalmente en una visita se necesitan muchos idiomas, entonces no hace falta toda esta inversión en el equipamiento. Y cuando dices que en un evento se puedan requerir muchas lenguas, estamos pensando quizás en que hay un orador y un público internacional, un público que tiene necesidad de acceder a lo que ha dicho ese orador, pero que habla distintos idiomas. En vez de ponerle un intérprete a cada persona a la que le vas a hacer una interpretación susurrada, el equipamiento técnico permite transmitir los mensajes en el otro idioma a múltiples participantes, dándoles acceso al canal de interpretación en el que se transmite la información en su idioma. Sí, cuando hablamos de equipamiento en simultánea, son las cabinas que a veces vemos en televisión cuando salen las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo. Son estas cabinas con un micrófono, auriculares
y los auriculares también los llevan el público para poder escuchar la interpretación. En cambio, la consecutiva no requiere de micrófonos. La consecutiva con poco público, es decir, la consecutiva en las interpretaciones en los servicios públicos, no requieren de micrófono, de altavoz ni de auriculares. Las cabinas están ahí para aislar los sonidos, ¿no? Si todos los intérpretes están en el mismo espacio, aquello sería una cacofonía de idiomas y no nos oiríamos los unos a los otros. Con la cabina aislamos los mensajes en distintos idiomas y le damos acceso solamente al mensaje que a cada uno le interese a través de estos auriculares, estos canales ahora de radio muchas veces, pero anteriormente por cable. Para que puedan escuchar lo que necesitan escuchar. Sí, dentro de la simultánea, digamos que hay una excepción de esto de la cabina, que es la simultánea susurrada, que en los servicios públicos se puede utilizar a veces. Se utiliza, por ejemplo, en los juicios, cuando se susurra al acusado todo lo que está sucediendo en la sala como parte de su derecho. Y lo podemos utilizar también, se me ocurren sesiones médicas cuando es un caso infantil. Pongamos que el doctor o la doctora empiece a hablar con el niño o niña de cosas como cómo te ha ido la escuela, ¿no? Un poco para establecer esa conexión. Los padres tienen derecho a enterarse de qué están hablando. Entonces se puede hacer una susurrada, nos acercamos al padre o a la madre y susurramos qué está pasando. Claro, el niño habla los dos idiomas y el idioma del proveedor, pero los padres no. A ver, los principios de transparencia, de acceso a todo lo que se está compartiendo durante el encuentro, le damos acceso a los padres haciendo interpretación. No vamos a parar la intervención entre el médico y el niño para poder interpretar, esto no tendría ningún sentido, pero sí les podemos dar acceso haciendo interpretación simultánea susurrada, en voz baja, para no interferir con lo que están intercambiando ellos y cerquita, me acerco un poco y hago la interpretación simultánea. Hay otras situaciones en las que también puede convenir hacer susurrada si hay un grupo de personas que tienen acceso a toda la información. Estoy pensando, por ejemplo, en reuniones en escuelas en las que la mayoría de los padres hablan el idioma de la sociedad en la que están y algunos padres no tienen acceso a lo que están diciendo los profesores en esa reunión. Y son, pues no sé, dos padres que están ahí con el idioma que yo puedo aportar. Ahí también puedo hacer susurrada para no interferir con el intercambio que ocurre en la sala y darle acceso a ellos a lo que está pasando. Lo ideal sería que la interpretación simultánea susurrada fuera en momentos puntuales, es decir, no susurrar toda la sesión médica, no susurrar toda la reunión escolar, porque cognitivamente para el intérprete eso agota mucho y por ello se recomienda que sea un recurso puntual en los servicios públicos. De hecho, los encargos de interpretación que están diseñados ya para hacerse con simultánea de principio a fin son encargos que se hacen por equipo, no interpreta durante toda una sesión una misma persona, sino que cada 25, 30 minutos, depende de las preferencias de los intérpretes de ese equipo, pero a intervalos de tiempo de máximo 30-35 minutos se van turnando para poder mantener la concentración que requiere hacerla simultánea. Sí, esto no es por capricho, de hecho hay varios estudios que demuestran que la capacidad cognitiva de los intérpretes se reduce después de 30 y 35 minutos porque realmente es agotador estar interpretando de manera simultánea según qué discursos. Pasemos ahora a la tercera modalidad, que es la traducción a la vista, que es un híbrido entre la traducción y la interpretación. Nosotros partimos de un texto escrito, pero nuestra producción es oral. Hay veces en las que nos presentan un documento durante una sesión y nos piden que le demos acceso al contenido de ese documento a los que están ahí presentes y son documentos que forman parte de la comunicación, de la información que se intercambia. Entonces, lo ideal es poder darle acceso a los participantes haciendo una traducción a la vista, es decir, que estoy leyendo algo en un idioma y diciendo
lo que acabo de leer en voz alta en otro idioma. Algo que parece muy sencillo porque el concepto así, si te lo explico, es fácil, pero hay que tener en cuenta que la información escrita está mucho más diseñada que la información oral. Suele ser mucho más sucinta, suele representar mucho la manera en la que se estructura un idioma. Cuanto más alejados los idiomas, cuanto más diferentes las estructuras de los idiomas, más nos va a costar leer en un idioma y decirlo en el otro, porque el principio y el final de la frase pueden venir en orden diferente y tienes que hacer un ejercicio de mucha agilidad para encontrar la información que necesitas y poder construir frases lógicas en el otro idioma. O sea que es una modalidad complicada, aunque pueda parecer fácil. Algunos ejemplos de traducción a la vista, no específicos de los servicios públicos, podrían ser, por ejemplo, si tenemos que leer una nota de prensa ante los periodistas en el momento pues, previo a una rueda de prensa. Se les lee una nota de prensa y después ellos pueden hacer las preguntas. También podría ser, ahora sí ya en los servicios públicos, que nos pidan que leamos un folleto de preguntas frecuentes muy breve a, pues, por ejemplo, a alguien que va a enfrentarse a un procedimiento quirúrgico. Uh-huh. O que estamos en una entrevista de asilo y refugio y la persona que está pidiendo asilo aporta documentación de prueba, quizás una carta manuscrita o documentación que trae de su país, y para darle acceso al proveedor hacemos una traducción a la vista del contenido de esa carta o del documento que traen. La cuarta manera de dar acceso a información que hemos mencionado, que no llamamos modalidad porque no permite la fidelidad al mensaje y la transparencia total, pero es una transparencia parcial que es mejor que nada, es el resumen. Y existe, o es algo a lo que tenemos que recurrir a veces, porque hay situaciones en las que es imposible hacer una interpretación completa de lo que acabamos de oír, porque las circunstancias no nos lo permiten, y sin embargo queremos dar acceso, aunque sea parcial, a lo que acaba de ocurrir. Entonces hacemos una interpretación resumida. Es un resumen, tratamos de hacer un resumen lo mejor que podemos para que todo el mundo sepa lo que se acaba de decir, más o menos. Siempre teniendo en cuenta que es el último recurso y que por motivos de transparencia, si estamos resumiendo, debemos explicar que estamos resumiendo. Uh-huh. Por ejemplo, si se trata de una emergencia, ahí el tiempo prima, por lo tanto, podemos resumir, dejando claro que estamos resumiendo, pero podemos resumir porque hay otras prioridades. Claro, no vamos a interrumpir o decir, espérame a que haga la consecutiva, no hables hasta que yo no haya acabado. No es la prioridad en ese caso. Otro ejemplo de situación en la que no tenemos más remedio que resumir son situaciones en las que no nos da tiempo a interpretar porque la persona no se para. Puede que no se pare porque está bajo los efectos de alguna sustancia química, o que no se pare porque no sé, no es muy consciente de la situación. Hay personas con enfermedades mentales que no paran de hablar y lo ideal es, aunque el discurso sea coherente, interpretarlo tal cual para que el médico, los proveedores sepan que realmente su discurso no es coherente. Pero si van demasiado rápido, si no paran, si no tenemos ocasión de hacerla consecutiva, ahí de nuevo no tenemos más remedio que hacer un resumen. Son ese tipo de situaciones no muy comunes, que son realmente excepcionales, pero que nos permite el recurrir al resumen, dar al menos acceso a una parte de lo que se está diciendo, y siempre tenemos que avisar de que no hemos transmitido el mensaje en su integridad. Se me ocurre también un caso en el que alguien está muy enfadado y está insultando todo el rato y no sale de los insultos y está tan enfadado que no deja espacio para interpretar. Entonces, en el momento en que logremos tener un espacio, quizá resumir el conjunto de insultos y explicar que la persona ha emitido más insultos que aquellos, pero que resumimos porque no nos queda más remedio. Y hay veces que no nos queda más remedio que hablar por encima de la persona que está hablando, que no podemos esperar a que haya una pausa porque no llega. Entonces lo decimos por encima,
un poco como si estuviéramos haciendo simultánea, aunque no es simultánea, porque incluso podemos estar describiendo lo que está pasando. Está insultando o se está quejando de tal cosa. Pasamos a la tercera persona y hacemos una descripción de lo que está ocurriendo, tratando de dar la mayor información que le pueda ser útil a los demás. Sí, tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ser flexibles y saber entender cuál es la situación, un poco leer la situación para saber, pues ahora tengo que saltar y resumir. Ahora sí que está bien que interrumpa un momento para interpretar, porque en papel todo está muy ordenado y tenemos unos pasos muy claros, pero en la realidad cuando estamos interpretando nos encontramos situaciones muy variopintas y lo importante es adaptarse para poder hacer nuestro trabajo.